Muy buenas noches. En primer plano, no les tenemos ninguna sorpresa para empezar. Obvio, vamos a abordar el tema del destape. El destape del PRI, que ahora pone a José Antonio Meade en el centro del ritual, como le llamó Peña Nieto, el ritual del destape. Un ritual bastante viejo, por cierto, con algunas variantes. Pero en fin, vamos a poner sobre la mesa en primer término qué significa el que de los posibles candidatos que tenía el PRI sea José Antonio Meade el que ha sido designado. Yo creo que la liturgia siempre pues tiene elementos en donde se puede innovar, pero en este caso yo no veo cuáles son los elementos nuevos. O sea, realmente fue como los destapes. En estos días estuve en la FIL presentando el libro, la obra de Luis Espota, y de verdad parece calcada de un libro de Luis Espota, lo que acabamos de ver en el día de hoy, sin ir más lejos. En la mañana renuncia José Antonio Meade a la Secretaría de Hacienda, a renglón seguido, como por casualidad, visita las 3 casas del priismo y yo sorpresa, todos los priistas resulta que quieren mucho un candidato que ni siquiera es de su partido, ¿no? Es decir, en este caso funciona el aparato, digamos, de nominación casi cronométricamente. Por tanto, muchas sorpresas no hay. Quizá la única que me sorprende a mí es que un presidente como Peña Nieto pudo haber optado por alargar el destape todavía un poco más, porque con el destape termina su sexenio, para todo efecto práctico, y lo pudo hacer en el momento en el cual emiten o publican su convocatoria. Se supone que hasta el día 3 de diciembre podían inscribirse. Yo no descarto que Ivonne Ortega C. en algún momento se inscriba y, digamos, legitime el proceso, pero pudo haber efectivamente Peña Nieto optado por pedirle a otro secretario que siguiera el juego de una especie de precampaña, alargar todo diciembre, comerte enero y ya en febrero los periodistas decir, elegimos al señor Meade porque nos ha convencido. No, en este caso fueron por la vía rápida y dijeron, renuncia en la mañanita a las 10:30 y hacia mediodía ya estaba bendecido por los 3 sectores. Por tanto, por la reunión del 18 de febrero ya sale para todo efecto práctico. Lo de Videgaray, ¿no te pareció un elemento un poco novedoso? Me pareció claro que no estaba despistado, ¿no? ¿Saben que lo regañaron el día? Ahora puede decir, ya ven que no estaba tan despistado como creían. Crespo, perdón, Leonardo. Mucho me honras con Sí, por supuesto. Espero que haya sido por lo docto y lo coherente. No, es que acaba de dejarme un libro sobre el 2018 que espero que luego explique. Se pregunta si AMLO va a ser presidente, ya que estamos en ese tema. Sí hubo varias novedades, me refiero en el ritual. Primero, en el ritual tradicional, era alguien más el que anunciaba mi sector. Claro. Ha decidido después de profundas meditaciones que el tiempo ha llegado para decidir que fulano de tal es el mejor candidato. En esta ocasión, José Antonio Meade visita las 4 casas, que es una diferencia, va de una en una reunión además muy diferente, porque antes llegaban los ferrocarrileros con sus matracas, las bandas de guerra, las mantas, la turba a la casa generalmente del candidato, porque llegaban usualmente de madrugada o en la mañanita, para que todo el país se despertara con la novedad. Ese es el cambio. Dicho esto, no solo es el fin del sexenio de Enrique Peña Nieto, sino el reconocimiento tácito que el estilo de gobernar de Atlacomulco no funcionó. Es decir, fracasaron. Ellos presumían que ellos sí sabían gobernar y se van con la cola entre las patas con todos los indicadores negativos. Es un presidente que fracasó. Y tan fracasó que en lugar de poner a alguien como él, Osorio Chong, integrante de la trilogía original de Humberto Moreira, la alianza original era Humberto Moreira, Osorio Chong y Peña Nieto. En lugar de eso, tiene que regresar en la historia, tiene que regresar al poder, al otro gran grupo de la política priista, al sector financiero, y se lo entrega a José Antonio Meade. Recordemos, Zedillo se fue en el 2000 y luego vinieron el farsante de Vicente Fox
y dos políticos, bueno, sí fue un farsante. Se lo pensó, se lo pensó. Pensé si era apropiado, pero creo que es lo que mejor define. Y luego dos políticos profesionales, abogados ambos, uno del PAN y otro del PRI, ambos fracasaron por diferentes motivos y ahora regresamos al 2000 con un tecnócrata, se les decía antes, ahora un economista, pero tecnócrata al fin y al cabo. Ya habían muchas señales en el sentido que podría ser Meade y por eso mucha gente no estaba tan despistada efectivamente diciendo, pues es Meade si le están cambiando los estatutos internos para que pueda ser candidato pese a no ser un militante del partido. Pero lo que decía Curcio, pudo haber habido más tiempo, sí, pero se les cruzó lo del Banco de México. Y muchos decían, es que si ya pones al nuevo titular del Banco de México y no es Meade, pues ya vamos a saber, pero entonces ya le pierdes también el lucimiento del destape y todo eso. Entonces, bueno, tenía que más o menos coincidir y ahorrarte, no sé, 2, 3 semanas o algo por el estilo. La otra alternativa, en principio, que podía haber tenido el PRI era mandar a 3 o 4 a una contienda interna, como había hecho Zedillo en 99. Y que se decía, es que por eso perdió el PRI. No, el PRI de todas maneras ya tenía una tendencia de votación a la baja y por el contrario esa contienda interna le levantó en las encuestas al PRI porque fue el único proceso que tuvo contienda interna. Desde luego ya se sabía que iba a ser la Bastida, pero el proceso mismo, porque Fox fue candidato único y Cárdenas fue candidato único de sus partidos. Paradójicamente el único que tuvo una contienda interna, por lo menos formalmente, fue el PRI. Y había esa especulación también, decir, ¿qué tal si para llamar los reflectores, entonces hacen una contienda interna, aunque Peña ya sepa quién vaya a ser? Bueno, optaron por no hacerlo así. De cualquier manera, el cálculo, me parece a mí, cuando a mí me preguntaban quién sería el más competitivo del PRI, yo sí decía que era Meade, yo sí creo que era el más competitivo. Primero, para empezar, porque no es del PRI, justamente, es decir, viene con una carga que es el logo del PRI. Entonces, por lo menos que no tenga la militancia, eso hacia afuera, con los votantes de afuera. Hacia adentro lo que vimos hoy y seguiremos viendo, supongo, en algunos días, es para amarrar el voto priista, para darles por su lado, para que no se haya inconformidad, que se traduzca en... Pero quien más puede captar el voto de afuera, según yo, es Meade. Puede captar muchos panistas, muchos de los descontentos, es más, los calderonistas, los senadores ya dijeron, entre Meade y Anaya preferimos a Meade. Bueno, pues ahí hay una fuente de voto útil muy, muy grande. Y de otros sectores de clase media que vean en Meade a alguien más o menos sensato. Sí, yo también en la mañana cuando alguien me hizo la pregunta subrayé el hecho de que un partido que tiene millones de militantes, ¿no es así? Tiene varios millones, no sé, en algún momento dijeron que 5, eso fue hace tiempo. O 20, como el país 88. ha crecido, pues entonces debe de tener más millones. Que no tengan uno que puedan presentar como un priista, ellos tienen que aceptar que la mejor candidatura del PRI es un no priista. Eso encierra una cantidad implícita de culpas, de explicaciones. Miren, el que les vamos a poner ahora no es priista. En realidad no lo es, nunca ha sido. Fíjense que hasta fue panista, estuvo con los panistas, entonces ténganle confianza. Además, no tiene en su pasado, al menos que sepamos, problemas con la honestidad en el sentido más pedestre, no se ha robado nada. Que sepamos, no hay casas blancas ni en Malinalco, ni en Las Lomas, ni tiene relaciones con antiguos contratistas. Entonces, bueno, acéptenlo, está limpio en ese sentido. Y un partido que anuncia que su candidato tiene como gran ventaja no ser de su partido, nos está diciendo muchas cosas. Yo creo y están muy claras. Sí reconozco que la liturgia ha innovado, ¿no? El concilio antes de la transición y el concilio post-transición. Pero en esencia vemos un ritual que ciertamente recuerda mucho otros tiempos políticos y yo me pregunto si estos se van a sostener. O sea, si efectivamente ese PRI que hoy, bueno, pues le puso guirnaldas a un candidato que no es de su
partido va efectivamente a mantener la disciplina en los próximos meses, Sí. o harán como ha ocurrido en el caso de algunos procesos locales, esta huelga de brazos caídos de, bueno, pues ya nos dijeron de arriba que es este señor, pero en realidad no lo sentimos cerca. Esto lo iremos viendo conforme avanza el proceso, si realmente el PRI siente que José Antonio Meade, yo coincido contigo, es el que tiene mayor potencial de crecimiento, pero al mismo Hacia tiempo, afuera. a ver, hay un sector del priismo que dice, este señor no es de los nuestros y además pues yo he pagado cuotas todo este tiempo y resulta que el que no paga cuotas se lleva la mayor parte. Hay otro asunto no menor que viene en la tradición priista, que es la confrontación entre políticos y tecnócratas. En este caso volvemos a un tecnócrata puro, o sea, José Antonio Meade brilló más en Hacienda que en Secretaría de Desarrollo Social. Cualquier político en la Secretaría de Desarrollo Social hubiese tenido un espacio mucho mayor para hacer política y ganarse el favor de la gente. Entonces resulta que su mejor, digamos, pista es la de Hacienda y no estoy seguro que toda la base priista esté encantada con que un tecnócrata haga, digamos, las veces de su candidato. Todas cosas por la presión en las finanzas públicas, los recortes a los presupuestos. O sea, si Meade ha demostrado algo en sus dos apariciones como secretario de Hacienda, es que tiene muy claro que lo más importante para él es que las cuentas públicas y la macroeconomía estén al centavo. Se arriesgó a optar por el gasolinazo a finales del año pasado, así es que pues no sé si para muchos periodistas sea una buena noticia decir, oigan, el que van a defender es un ortodoxo en materia macroeconómica, pero ya veremos. Hay una duda. ¿Importa lo que piensen los priistas? Yo creo que sí. Te lo digo por lo siguiente. Si tomamos el Estado de México y Coahuila como indicador, van por una elección de Estado. Aquí lo hemos dicho desde el primer día, de hecho. El Estado de México demostró que les vale, la mezcla de les vale y haya sido como haya sido, se van con todo a avasallar, utilizando recursos públicos y aprovechándose de que ahora sí podemos decir que no iba a decir Santísima Trinidad, pero la puerquísima Trinidad de FEPADE, INE, TRIFE, están en manos del Estado. Coahuila lo ratifica, vamos, del gobierno, del PRI. En consecuencia, vamos a ver una elección muy peculiar porque, muy peculiar y al mismo tiempo muy propia de ese México atrapado entre el pasado, presente y futuro, porque tanto Miguel de la Madrid como Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, a su manera denunciaron el viejo sistema y siempre se utilizaron del viejo sistema para ganar las elecciones y para gobernar. Lo pudieron hacer porque tenía muchas reservas el régimen en aquel tiempo. Ignoramos si lo vayan a poder, pero no creo que les importe demasiado lo que sus bases quieran, porque al final les sueltan el billete y pues irán a votar por quien les indiquen. Sí, cuando en las encuestas, cuando se preguntaba por los precandidatos priistas, el que estaba siempre muy arriba era Osorio Chong. Siempre aparecía en las encuestas más arriba. Meade aparecía verdaderamente abajo. Y hubo por ahí un comentario de Peña Nieto que ya podía haber sido tomado como señal diciendo, no, pero no importa, aunque sean desconocidos ahorita, ya como candidatos, y pudo haber agregado, ya con el aparato del PRI, pues crecen y se pueden volver competitivos, algo que probablemente vamos a ver con José Antonio Meade. Es decir, ya con el aparato y todo, pues el conocimiento incluso de Meade, que es bastante bajo, pues va a crecer en unos pocos meses a partir de hoy. Y la apuesta es al aparato efectivamente, pero de todas maneras a veces hay riesgos de que algunos grupos voten por otra persona, de brazos caídos. No necesariamente que se salgan del partido y se vayan a militar a otro, que también lo hay, ¿eh? Sí, claro. Ha habido ya deserciones de priistas que se han ido a Morena, sobre todo. Pero los brazos caídos, como pasó en el 2006, no se salieron, se impuso madrazo, pues sí, pero votaron por otro lado. Entre otros por López Obrador. La mayor parte del voto útil del PRI, que fue enorme, fue de 2,5 millones de voto útil, en el 2006. 2006. Se fueron con López Obrador la mayor parte. Bueno, es una posibilidad. Nos vamos, un elogio que hizo Videgaray a Meade, pero que no sé si sabía lo que estaba diciendo, es compararlo con Calles, porque estuvo en muchas secretarías. Calles estuvo en muchas secretarías porque no funcionaban, porque necesitaban a alguien que las echara a andar.
Bueno, espérenos tantito, un minutito y volvemos. Bueno, en este segundo bloque les propongo que retomemos dos de los elementos que quedaron sobre la mesa en el bloque anterior. Uno, si el voto priista cuenta o no, o si finalmente van a atender la instrucción que les dan desde arriba o no, y si eso va a ser definitivo en las votaciones del 18. Y el segundo es, ¿cuál es la situación de arranque que tiene José Antonio Meade? A ver, yo tengo la impresión, reúno los dos y pongo sobre la mesa un par de números, un par de cifras para su consideración. A ver, José Antonio Meade entra a esta contienda electoral en tercer lugar. Recuerda mucho al Yunes de Veracruz, el que perdió, mucho más que la elección del Estado de México. Ahora diré por qué. Entra en tercer lugar, pero además el PRI, con 15% de intención de voto, según la última encuesta de Buen Día, entra con un 60% de antipriismo militante. O sea, el 60% de los mexicanos te dicen, nosotros no vamos a votar por esos señores. Hay alrededor de 13 millones de jóvenes que van a votar por primera vez en esta elección. Y todas las encuestas, resulta difícil encuestar a los jóvenes, pero todo lo que sabemos sobre ellos es que tienen un antipriismo y además un antipanismo muy fuerte. De hecho, en el 12 López Obrador ganó el corazón precisamente de los más jóvenes. Pero el último apunte o la última cifra que pongo sobre la mesa, cuando a la gente le preguntan, a ver, ¿cuál es el peor escenario para este país? Hay un 31% que dice que gane López Obrador, o sea, que el populismo, todas estas cosas que se dicen, un tercio dice eso es lo peor que le puede pasar. Y ese tercio puede, como dijo Crespo, moverse de un voto propanista a apoyar a Meade. Finalmente existe esa posibilidad. Pero ¿saben cuál es el porcentaje en esa misma encuesta que dice que lo peor que le puede pasar a este país es que el PRI vuelva a ganar? 51%. Estás hablando de 20 puntos de diferencia. O sea, tienes a la mitad de la población encuestada diciéndote lo peor que puede ocurrir es que el PRI siga en el poder. Y me parece poco. El desprestigio que han tenido en estos años lleva efectivamente, en el caso de Meade, a tener una tarea titánica. Primero convencer a su partido y después convencer a todo ese electorado que en realidad él no representa una continuidad de un sistema que lo acaba de elegir. O sea, la tarea tiene sus proporciones. A mí me parece poco lo que dices, el 50%. Sí, son los que dicen por cuál nunca votarías y se la lleva la mayoría del PRI. Pero luego, bajo otras preguntas, decir, el 80% no quisiera, como en el Estado de México, que regrese el PRI, que se mantenga el PRI al poder, no que regrese, que se permanezca. Es un porcentaje altísimo. Pero otra de las debilidades que señalaban de Meade, quienes decían no puede ser Meade, ¿por qué? Porque su personalidad no es política. Su personalidad no es de las plazas, no es para generar entusiasmos. Es más bien un funcionario, ¿no? Que habla en corto, en fin, que puede hablar con empresarios, que puede hablar pero no para jalar a las masas. Y eso, pues, en una elección, que es una de las, digamos, debilidades de la democracia. Tú puedes tener a lo mejor un candidato que jale las masas y a lo mejor es pésimo gobernante. Ejemplos hay muchos. Y podría haber gente seria que pudiera ser un excelente gobernante, pero no jala las masas y entonces la gente no vota por él. Eso le podría pasar a Meade. Y muchos dicen, pero a mí me parece que de nuevo la apuesta fue, miren, la parte de las masas y todo, tenemos las del PRI, el aparato, corre dinero, etcétera. Y vamos a apostar más bien a empresarios, a gente que no le importe si destaca en las plazas o no, sino lo que te pueda representar. Panistas, clases medias que no quieren que gane López Obrador, decir, bueno, nos puede dar una cierta seguridad en términos políticos, económicos, perdón. Y eso baste para votar por él, no que te convenza de veras así a las masas. No sé, ese es el reto, pero a final de cuentas es una debilidad que puede tener Meade. En los debates, por ejemplo, también. ¿Cómo debate? ¿Cómo va a debatir? ¿Cómo se va a confrontar con López Obrador? A ver. Creo que mucho depende del viejísimo dilema que enfrentan todos los gobernantes en regímenes como el mexicano, cómo poner distancia frente a quien lo nombró. Luis Echeverría, una de las primeras medidas que toma en Morelia es deslindarse de Gustavo Díaz Ordaz, de la mano dura de Tlatelolco, y pide un minuto de silencio por los estudiantes y los militares caídos en Tlatelolco. Luis Donaldo Colosio también se dice que su famoso discurso de marzo en el Monumento a la Revolución, de marzo del
del 6 de marzo, ¿no? del 6 de marzo Sí. fue para poner distancia frente Del 94. del 94 frente a Carlos Salinas Así de es. Gortari. Aquí el dilema que tiene este tipo de elección es que él no es él. Él fue nombrado por alguien, fue puesto ahí por una persona a la cual debe proteger. Y pues es el mismo drama de Margarita Zavala, que no sabe cómo manejar el tema de la guerra que declaró su esposo, y entonces se enreda todo el tiempo porque no haya qué decir. Vamos a ver los primeros discursos de Meade, en donde nos daremos una idea de cómo maneja a su tutor, a su hacedor, a su hacedor, y con esa base podremos tal vez decir que tiene la capacidad de construirse un carisma asesinando simbólicamente, como Freud diría, a su padre, vamos. No lo sabemos. Es un poco tarde para conseguirse un carisma, ¿no? En la vida de una persona a estas alturas. ¿Lo tienes o no lo tienes? Ahora, lo del asesinato del padre, eso se me hace relativamente fácil. Creo que tiene la obligación de asesinarlo, no le va a quedar otra. Zedillo, que tampoco era la mar de carismático, etcétera, mete en la prisión de alta seguridad construida por Carlos Salinas de Gortari al hermano, ¿no? Y con eso rompe con Salinas de una manera más dura. El general Cárdenas era en buena medida hechura de Calles y le debe la presidencia en cierta medida a Calles, y no duda mucho. Claro. El momento ya en que tienes el poder tienes que lanzar, ahora más que antes, porque realmente la animadversión que se tiene contra el sexenio que está por terminar puede convertirse en una fuente de energía, de legitimidad, si se revierte, al menos en el discurso y a lo mejor en algunos actos. Yo no veo muy difícil. Es más, yo diría que es casi natural que venga este acto. No solamente que Peña Nieto ya pierda relevancia, sino que va a sufrir, aunque quiera y considere, imagine que poniendo a alguien muy cercano a Meade ya tiene asegurado por lo menos protección por los 6 años. Tú dices, Sergio, el hacedor. Yo creo que son 2 hacedores. Videgaray. Son Videgaray y, claro. y Peña Nieto. Y los 2 tienen sus talones de Aquiles. Ahora, ¿tendrá el equipo para hacerse de los suyos y no de los que lo hicieron? Va a estar, voy a usar un término que tú usas mucho, Sergio, va a estar fascinante ver cómo lo que pasa. Digo mucho fascinante. Sí. Pues qué fascinante. Lo que pasa lo que comentas. Oye, yo creo que tiene varios dilemas, Meade. Uno de ellos es si arrancas en tercer lugar y el gobierno es tremendamente impopular y el PRI como opción es muy impopular, necesariamente tienes que tomar distancia. No sé cuándo ni cómo lo hará. Yo creo que es un candidato que tiene potencial, por lo que comentábamos hace un rato, es decir, sí tiene diálogo posible con el PAN. No sé si eso le ampute bases del panismo que siguen todavía muy dolidas, bases del prismo, perdón, que siguen muy dolidas con el PAN, y bueno, pues López Obrador le va a atizar todo lo que puede, diciendo, ahí está su PRIAN, mira, encarnado en José Antonio Meade, y eso en los próximos meses va a tener un gran impacto. Yo creo que es un candidato que ciertamente no ha mostrado de una gran, digamos, capacidad en los auditorios largos, ¿no? Los discursos de hoy eran más bien cautos, pero es un hombre técnicamente muy bien formado, y a la hora de debatir en el tú a tú, pues yo hace muchos años que no veo debatir a López Obrador con nadie, entonces no tengo el pulso de cómo está, pero bueno, claramente lo veo sentándose en un plató de televisión, dicen, yo soy el dedazo y usted que es autonombrado, y le podrá decir a Naya, oiga, ¿y usted qué proceso democrático siguió para estar aquí sentado? Así es que sí veo que tiene alguna posibilidad en, digamos, ya lo que son los retos del tú a tú, de competir, porque es un hombre pues muy bien formado y que tiene, digamos, esta capacidad de hacerlo. Por supuesto, todo eso está en veremos. Yo tengo ciertas dudas, no de que tenga preparación económica, etcétera, se ha desarrollado ahí,
sino que a la hora del electorado, de buscar a los votos, esos discursos técnicos muy bien informados no llegan al gran auditorio. Las partes emotivas llegan, las partes de grandes frases así, contundentes, de descalificaciones, esas llegan al público. El público elector, salvo excepciones, pero en general, no se pone a ver cómo proponen las cosas, cómo las van a conseguir, sino, a lo mejor Mid es muy bueno en el debate en corto para discutir, da datos, da información, pero no estoy seguro que eso sea muy eficaz en términos electorales. Entonces, sí tiene problemas, desde luego. Y por eso creo que va a apelar a ciertos segmentos del electorado no priista, que junto con el voto duro del PRI, que sigue siendo el más amplio, le dé para sobrepasar los 30 o 32 puntos porcentuales que ha mantenido López Obrador en las encuestas. ¿Lo va a conseguir? ¿Quién sabe? Y a eso le van a agregar además el esquema del Estado de México. Tiene razón, esa es una de las incógnitas, porque en la campaña del 2012, Enrique Peña Nieto, si uno revisa los spots y los noticieros, tenía la capacidad de conectar con las bases, sobre todo con las mujeres. Había ahí un coqueteo muy abierto, muy explícito, que les encantaba a las compañeras o militantes o simpatizantes del PRI, fueran o no acarreadas. Era auténtica el fervor que despertaba Enrique Peña Nieto, así como lo despierta Andrés Manuel por otros motivos, porque él es el carisma histórico, el liderazgo que se ha ido construyendo 18 años o más de brega, es otro tipo de carisma. Pero sí, coincido, no sabemos si vaya a poderlo construir o se va a quedar desconectado. Y en una elección en la cual va a ser una mezcla de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la cual se va a pelear en todos los frentes y con todos los recursos, pues Sí. vamos a tener que observarla. En ese sentido es un privilegio estar aquí cada semana, estar intercambiando ideas sobre lo que está pasando. Unos segundos nada más. Como el sistema político mexicano no es ni democrático ni es lo autoritario que era, es una mezcla, en realidad eso también va a contar mucho. Va a tener que comportarse como si fuera democrático en algunos momentos y va a usar todas las armas del antiguo sistema no democrático. ¿Cómo las va a combinar y qué le va a salir? Ya tendremos ocasión, por supuesto, de comentarlo aquí. Y otro tema interesante que también comentaremos en las próximas semanas es cómo se engarzan las elecciones locales con la presidencial. Y ahí veremos también pues, muchos movimientos dentro y fuera del PRI. Pero de eso platicaremos otro día. Vamos a una breve pausa, regresamos. Y mientras el PRI lleva su paso y desde mi punto de vista está haciendo lo que tiene que hacer para tratar de ser competitivo, al frente se le están complicando las cosas enormemente. El frente se está cayendo. Incluso hay mayor duda ahora que antes de que pueda fructificar en lo que está buscando, una coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Por diversas razones. El método no está muy claro, lo tienen que definir en las próximas semanas. Hay la sospecha bastante fundada, hay muchos elementos para pensar que Anaya a final de cuentas se va a imponer como una cuestión cupular. Aunque formalmente puedan tener un ejercicio democrático o de varios contendientes, quizá con debates, creo que lo van a intentar, pero si desde el método no está claro o no es aceptable para los demás precandidatos, entonces puede venir para abajo. Mancera ha dicho que si no le convence el método, se sale y se va por el PRD. Está también por ahí un rumor que está sonando de que Moreno Valle, quien también está exigiendo, digamos, que haya un proceso abierto, se podría ir con el PANAL. El PANAL no fue atendido por el Frente, el PANAL había dicho, oigan, pues yo puedo entrar al Frente. No le hicieron caso y ahora el PANAL dijo, pues ya no. Podría ir con Moreno Valle. Hay el rumor que no sería tampoco algo tan extraño porque ¿de dónde viene Moreno Valle? Del elvismo, del Bester Gordillo. Entonces no habría incompatibilidad en ese sentido. Y por otro lado, parece también que en Jalisco ya dijo Alfaro, la principal ficha del Movimiento Ciudadano, que pudo haber ayudado desde Jalisco al frente a nivel presidencial, dice, yo voy por mi lado, voy solo, no voy con los demás.
se está cayendo. Tampoco hubo acuerdo en Morelos, por ejemplo, para apoyar al hijastro de Graco Ramírez. O sea, se está cayendo el frente. Y en esa medida sí puede lograr el PRI lo que ha estado buscando, que el frente se caiga precisamente para poder ocupar el segundo lugar, porque hay que recordar, el otro reto para mí es que está empezando en tercer lugar, el PRI tiene que remontar a llegar a segundo lugar para ser competitivo, apostando a que el frente, cuando caiga en tercer lugar, si eso ocurre, se desplome, como ha ocurrido en todas las elecciones presidenciales más o menos competidas que hemos tenido. Sí, el frente cae por sus propias contradicciones en el ámbito nacional y en el ámbito local. En el ámbito nacional, ya lo describías tú, Anaya pues no ha abierto todavía, a pesar de que se lo han pedido antes de que saliera Margarita Zavala del PAN. Dijo, oiga, aclare cuál va a ser el método de selección, y sigue reteniendo la decisión. Y bueno, pues antes de diciembre, que vengan las precampañas, pues no saben cómo lo van a elegir. Yo no me imagino que organicen unas primarias ahora, y ya citabas tú el caso de Mancera y de Moreno Valle. Lo segundo es lo local, o sea, en Jalisco, por ejemplo, Alfaro, que es un candidato sumamente competitivo, una de las piezas del frente es Movimiento Ciudadano, dice, a ver, nosotros no podemos ir enfrente, porque para sorpresa mía, digo sorpresa mía porque no sigo la política tapatía, ir con el PAN en la misma fórmula le quita votos a Alfaro. O sea, el antipanismo es tan fuerte en Jalisco por 18 años de gobiernos pésimos que resulta que dicen, oye, ¿sabes qué, compadre? Me encantaría ir contigo, pero pierdo votos. Por tanto, ya anunciaba este fin de semana que frente en Jalisco no. Aquí en la capital pues, se trajeron a Monreal de aquí a allá, de mire, vaya aquella ventanilla, y a ver si lo aceptan. Y finalmente Alejandra Barrales parece que ya se sentó efectivamente en su asiento. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues lo mismo que ha tenido el PRD en las dos últimas elecciones, en donde Morena les ha dado una severa felpa, en la constituyente y en la intermedia. ¿Y qué es lo que han sacado como propuesta? Pues la misma píldora que nos quisieron vender aquí en la capital para la Constitución, esto de una renta básica para todos los ciudadanos que se trajeron de Europa, y la mayor parte de los ciudadanos dicen, oiga, si en este país no hay ni para arreglar las banquetas, ¿de dónde saca que va a haber dinero para pagarnos una renta básica a todos? Digo, la gente está encantada de ver propuestas populistas, pero que tengan algún fundamento. Así es que sí, veo al frente con una vida sumamente complicada, y por otro lado, como tú dices, pues un MID, supongo que también a eso obedeció, que adelantaran la candidatura de mí diciendo, a ver, vénganse para acá. Ya los rebeldes panistas dijeron, ya tenemos una capilla donde rezar, y romperle la posibilidad de que ellos sean el polo que confronte a López Obrador, que sigue en todas las quinielas como el primero, ¿no? Y por tanto el candidato a vencer. Pero ¿para qué querría el frente su candidatura cuando llegue a tenerlo? Realmente no para ganar la presidencia. Lo que ha de buscar el frente es pues los puestos secundarios, ¿no? No tener que perder muchos diputados, muchos senadores, quizá algún estado. No aspira, a estas alturas no creo que aspire a realmente a ser competitivo a nivel de la presidencia. Aspira a no dejar de estar presente, y en particular el PRD, bueno, pues a seguir viviendo como se ha vivido hasta ahora, no de presentar un proyecto distinto y querer cambiar el destino de México, sino asegurarse que ellos sigan recibiendo su renta. Entonces, el frente, en realidad, yo supongo que debe de estar pensando cómo aseguro vivir los siguientes 6 años, no con la presidencia, sino que me dejen unos espacios en donde no muera, sobreviva, y luego a lo mejor en el siguiente sexenio poder tener algo más importante. Pues es una posibilidad, aunque el Dorado de Los Pinos tiene una capacidad de seducción tremenda, y algunos de ellos están convencidos. Si tú hablas con aspirantes a cargos tan importantes, se construyen unas realidades alternativas que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Y sobre todo, si recuerdamos las primeras encuestas cuando se anuncia el frente, que de repente se hace competitivo, entonces ellos suponen que basta con juntar siglas y elegir a una persona para que se trasladen los votos, lo cual es un error de método que los está llevando a problemas por 3 razones. El método es uno. El método de elección de candidato a la presidencia
y de candidatos es un problema, pero en la cúpula hay otro gran problema. No han presentado hasta ahora un programa atractivo. Si uno revisa sus planteamientos sobre la seguridad, por ejemplo, son de una pobreza enorme. Y luego está el tema del carisma, del cual hemos estado hablando. Pues, perdón, Anaya no inspira multitudes o no me da la impresión que logre motivar a multitudes, da la impresión de un jovencito ambicioso, muy ambicioso, dispuesto a todo. Eso es lo que proyecta cuando uno lo observa. Alejandra Barral es una mujer también muy ambiciosa, se les sale por todos los poros la ambición de seguir ocupando cargos de primer nivel. Quiere ser candidata en el Distrito Federal y pues no ha planteado nada tampoco, ni ha hecho nada para merecerlo, en mi opinión. Dante, que es el más experimentado, él ya se colocó en el papel del administrador y garante de un partido, de una franquicia que le deja una capacidad no solo de vivir bien, sino de hacer política a su nivel. Y lo que hace, lo hace bien, digamos, hay que decirlo, pero él está jugando con ellos porque tiene las cartas de sus zonas de influencia muy bien consolidadas, Jalisco, Veracruz y algunos más. Entonces, mi pronóstico ya desde hace varias semanas es que es un frente que juró amor eterno ante un juez imaginario hasta que el candidato lo separe. ¿Matrimonio de kermés o qué? Un matrimonio de kermés. No sé, Lorenzo, no sé qué estén pensando ahorita los del frente, si ya están viendo las cosas que decir, esto ya se nos fue para abajo, vamos a tratar de rescatar lo que se pueda, pero en el origen sí estaban calculando que podían ganar perfectamente. E incluso desde las elecciones del año pasado, donde el PAN ganó muchos estados y le arrebató muchos al PRI, dijo, el PAN está de vuelta, sí podemos ir a ganar. Y a partir de ahí justamente Anaya dijo, pues claro que esta es mi oportunidad. Yo puedo utilizar la presidencia del partido para ubicarme como candidato y ser competitivo, porque en todas las encuestas aparecía el Frente, más con Margarita que con Anaya, pero el PAN primero y después el Frente aparecía como competitivo y el PRI en tercer lugar. Entonces sí había la posibilidad real, e incluso el cálculo que hicieron es, pues con Movimiento Ciudadano y con el PRD sumados, podemos garantizar el triunfo. Sí era el objetivo. Y por eso también Anaya hizo todo lo que tenía que hacer para tratar de ser el candidato, creo que él va a ser, pero dejando muchos cadáveres en el camino, sin muchas traiciones internas, cerrarle las puertas a Margarita, que era más competitiva, apostar a que no se fuera Margarita y finalmente sí hubo ruptura. Entonces ahorita sí, y en las próximas semanas a lo mejor los del frente ya están viendo que esto se está cayendo. Y entonces sí opten quizá por rescatar lo que se pueda. Una sola observación. Cuando tú eres panista y aceptas ir con el PRD, ¿realmente estás aceptando la idea de que vas a ir a la presidencia y llevar al país por la vía panista, o estás en el oportunismo más evidente? Ya no te importa las ideologías, llevar el proyecto panista, sino a ver con quién te unes para seguir. Sí. Pues, exacto, pero sí era porque sí veían la posibilidad y las ganas de llegar a la presidencia. Y es la réplica lo hicieron en Durango, lo hicieron en Veracruz, lo hicieron en Puebla en su momento. Esta idea de que complementarse los metían a zona de competencia. Lo que es extraño es que efectivamente el PAN tenía buena posición de campo. Bueno, todavía en las últimas aparece la idea de un frente en segundo lugar, o sea, un PRI en tercer lugar, pero actualmente pues están diluyendo porque realmente veo tres factores. Uno, una Anaya que no logra conciliar las familias panistas y cada vez es más obvio que fractura su dirección y su eventual candidatura. Podrá ser candidato, pero no entra a la zona de competencia. Y lo segundo es que el PRD se diluye ojos vista. O sea, realmente lo que está ocurriendo en Morelos, en Tabasco, en Michoacán, es un PRD que se está... Y el efecto López Obrador los está, por supuesto, acabando. Y Movimiento Ciudadano, perdón, era muy fuerte en Veracruz un tiempo, pero ahí le queda Jalisco. Y Jalisco acaba de decir, más vale solo que mal acompañado. Así es que sí veo muy malos tiempos para el frente, incluso para conservar posiciones que hoy tienen, empezando por la capital. Así es. Mira, breve, coincido.
la implosión del PRD es un fenómeno aceleradísimo que va a tener, mientras el PAN puede llevarle votos a MID, la implosión del PRD les va a llevar también votos a Morena y a Andrés Manuel. Estamos viendo reajustes en fuerzas impensables hace un año. Así es. Bueno, regresamos al último segmento. Decidimos que este programa le íbamos a dedicar a los candidatos y pues me voy a referir al que ya tiene mucho tiempo preparándose para ser candidato, Andrés Manuel López Obrador, que está sufriendo, esa es mi hipótesis que les propongo, una metamorfosis bien interesante y bien novedosa en relación a sus dos candidaturas previas. De repente está mostrando una astucia política que confieso yo no le conocía o no le había detectado. Es el mismo Andrés Manuel López Obrador de recorrer el país 15 veces ida y vuelta sin parar, visitando a las bases, tejiendo una base enorme en todo el país, pero al mismo tiempo logró acercarse a un grupo de empresarios a través de Alfonso Romo, notable. Presentaron un proyecto de gobierno razonablemente mesurado, muy mal detallado, con huecos aquí y allá, pero mesurado. Después anunció que en unos días va a presentar a los 16 integrantes de su gabinete, supongo que va a haber más, pero a 16, 8 mujeres y 8 hombres. Va a registrar su candidatura el 12 de diciembre, un día simbólico. Y tal vez estoy siendo demasiado suspicaz, pero me llama la atención que el día de hoy, el día del destape, suelta su primer tuit de la mañana, es un video muy bien hecho en donde su esposa Beatriz canta muy bien una melodía mientras él muestra su cara humana. Probablemente haya sido un accidente, pero bueno, alguien dice que en la política no hay accidentes. En todo caso, le metió ya una cuña a MID el día del destape de MID en redes sociales, sin él decir una palabra, que es lo interesante de ese video, solo observando amorosamente a la mujer, apapachándola, mientras ella canta muy bien. Tal vez estamos ante una nueva estrategia de López Obrador, en la cual obedece más a sus asesores, que sería la conclusión si lo comparamos con épocas anteriores, que hacía lo que le daba su gana. Ahora parece estar siguiendo un guión. Eso del guión, será interesante ver hasta dónde puede seguir un nuevo guión, porque va a enfrentar algo más difícil de lo que enfrentó en el 2006, cuando la campaña negativa de Calderón. Ahora han aparecido una buena cantidad de oficinas dedicadas a la guerra sucia. Gentes expertas que contratan millennials y que se van a dedicar las 24 horas del día a saturar eso donde hoy apareció el video. En el espacio cibernético van a hacer la guerra todavía más sucia que la que se le hizo en el 2006. Esa es mi predicción. Entonces necesita tener también asesores para algo que yo creo que no le sale naturalmente a él, pensar en esa nueva arena, claro, el ciberespacio, pero que es importantísimo porque ya en Estados Unidos se mostró lo que es capaz una guerra de falsedades, del fake news. Es ahora un elemento importante y ya están en México esas oficinas y cobran mucho, según leí en algún reportaje. Y hay algunas que se dedican a sembrar discordia. Yo no descarto que tengamos eso y en gran medida, pero diría que López Obrador es un experto en el manejo de redes. Desde que empezaron las redes hasta ahora, comunica prácticamente todo por Facebook. Este video lo subió a Twitter. Es un hombre que domina, y su gente ha dominado las redes hasta el punto que saca un comentario crítico a López Obrador y te caen efectivamente en las redes un montón de partidarios. Es decir, yo creo que ese terreno
lo conoce y lo conoce bien. Veo algunas novedades y algunas no. Por ejemplo, lo de Romo, pues me parece recordar que Romo estuvo con él desde el 2006 y ha venido efectivamente estando pues con estos empresarios, jugando este papel como de cercanía, pero al mismo tiempo distancia, matizando algunas cosas. Si algunos días Romo decía, bueno, lo del aeropuerto que hemos dicho que de entrada no habrá que ver una vez que sea electo presidente, valoraremos todo, igual que lo de los contratos de petróleo, etcétera. Es decir, matizando algunos asuntos. Lo que sí es muy nuevo es esto de la señora, que por cierto canta espléndidamente y lo hace, pues el video es de una calidad extraordinaria. ¿Qué papel va a jugar su mujer efectivamente en esta campaña? No lo sé, pero sí es ciertamente un elemento francamente innovador, porque lo que había demostrado López Obrador es que la campaña era él, la propuesta era él, el partido era él. Vamos, el 20 de noviembre se dio el lujo de decir, y además el candidato va a ser electo por encuesta, como si efectivamente alguien le creyera a estas alturas que una encuesta va a elegir al candidato de Morena. Por tanto, si esto de compartir la estelaridad con alguien más es una cosa muy novedosa y ya veremos a quién nombra, porque ciertamente hay inquietudes en el gabinete en temas cada vez más presionantes para él, como es definir el asunto de seguridad, ¿no? Todos los que estamos pendientes de esto decimos, oiga, y aparte de generar crecimiento y combatir la corrupción, ¿qué va a hacer para controlar prisiones? En fin, todo aquello que hoy es claramente la agenda más importante del país. Romo estuvo muy en contra de López Obrador en el 2006, una pequeña corrección, totalmente en contra, confrontado. Era de la parte, digamos, de la mafia empresarial que estaba en contra. Sí, hasta después él mismo lo cuenta. Dice, ya me invitaron por un conocido mutuo, ya platiqué con él personalmente y ya vi que era otra cosa, ya desde el 2012, ya estaba ahí sí con él. Y entonces lo que estoy haciendo es decirles a mis compañeros y colegas empresarios, oigan, no es tan peligroso como dicen, es más sensato de lo que ustedes pueden creer y es parte de lo que he estado haciendo. Pero hay cosas curiosas, por ejemplo, Romo le encargó a su vez a alguien cercano a él de Monterrey, el programa económico que presentó la semana pasada. Y es un itamita, o sea, es del ITAM, un neoporfirista o algo así, como dice de los itamitas. Entonces, está acercando gente, digamos, con una posición más centrista, que sin embargo le respetaron básicamente lo que ha propuesto López Obrador desde años atrás. No hay un cambio muy importante, hasta donde yo he detectado, en lo que presentó el lunes pasado, de lo que había venido proponiendo en sus libros y demás. Algunos matices sí. Por ejemplo, uno que se destacó fue estos programas sociales que él ha dicho para los estudiantes, las becas, los estudiantes trabajando, etcétera, le pusieron en el nuevo documento solo dependiendo de los recursos que obtengamos. Pero no estaba eso así explicitado. Recursos que saldrán, 500,000 millones de pesos, de combatir a la corrupción. Como la corrupción se lleva mucho dinero, en la medida en que la combatimos, vamos a extraer ese dinero, a rescatar ese dinero, y ese es el que va a servir para los programas sociales, sin elevar impuestos, lo cual complica las cosas. Porque una cosa también interesante de López Obrador en sus propuestas, que aparece también en la de la semana pasada, es nuestra meta, nuestro modelo no es Venezuela, no es Cuba, no es Corea del Norte, ese es del PT, pero no de Morena, sino los países escandinavos. Los países escandinavos, dice Noruega, Escandinavia, etcétera. Y entonces estos personajes del ITAM, incluso cercanos a él, dicen, sí, pero es que allá hay muchos impuestos que le cobran a todo el mundo y se cobran 50, y aquí todo lo que se está proponiendo es sin elevar impuestos y presuntamente sin elevar deuda pública. Esa es una parte complicada. Tú mencionaste uno de los grandes enemigos de la democracia que está siendo ignorado, coincido contigo, los ejércitos de trolls, los profesionales del odio, de la mentira, de la falsedad, de la agresividad. Y en ese sentido, puedo decirlo abiertamente, uno de los grandes problemas del gremio de periodistas y defensores amenazados es la difamación por redes sociales, frente a la cual la PGR no actúa. Está empezando a actuar, pero no actúa, deja que corra, pese a que la Policía Federal tiene una unidad cibernética muy sofisticada, lo mismo la Policía Judicial del Distrito Federal, prefieren hacerse a un lado en ese sentido. En este terreno, ahí es donde vamos a ver la triste realidad de que tenemos árbitros electorales controlados por el gobierno, porque no le han dedicado la suficiente atención
no a la fiscalización, sino a la utilización del dinero, y tampoco se han preocupado. Y esto corresponde al INE y a la FEPADE a investigar el uso de la realidad alternativa, de los fake news, en las campañas electorales. Y me da la impresión que veremos que ahí hay carta blanca. Entonces, el dilema para todos los candidatos, Mid, Anaya, López Obrador, es no solo cómo lo van a contrarrestar, sino si van a recurrir ellos, como tú sugerías. Cuando uno critica a López Obrador y se te lanzan encima, ¿es espontáneo o es deliberado y orquestado? No lo sabemos porque es un área que desafortunadamente no está siendo investigada. Está siendo investigada por algunos periodistas de investigación, y lo que señalan es, en primer lugar, que cobran mucho, millones, o luego lo dan de gratis, esos fake news, con la condición de que cuando se llegue al gobierno les den contratos. Es un área gris llena de corrupción. Pues supongo que regresaremos a este y otros temas porque estamos ante una campaña igual e inédita en relación al pasado. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima semana. Buenas noches.